Capítulo 12. Sentados en círculo bajo la atenta mirada de los centinelas arbóreos, la sangre falsa de unos y los atuendos fúnebres de otros parecían disfraces grotescos, ajenos ya a la tragedia real que se cernía sobre ellos. Furtivas miradas zigzagueaban entre la maleza, gritos imaginarios y otros no tanto reverberaban en las copas mecidas por el viento. La noche corría presurosa mientras ellos aguardaban, atrapados en una realidad demorada que nada tenía que ver con la carnicería relatada por Helena. Dante sostenía su mano, aunque la chica seguía temblando más de miedo que de frío, un frío que Dante sí sentía al hallar un rencor helado en los ojos de Marcus, prometiéndole en silencio 1000 tormentos. Alex a su lado respiraba pesadamente. Por otro lado, Javier y Liam correspondían el silencio del bosque nocturno como si este fuera algo sagrado. Las horas escurren lentas cuando aguardas tu sentencia entre las fauces del bosque. El vaho blanquecino de Billy iluminaba fugazmente su rostro crispado mientras paseaba como león enjaulado. Finalmente, se plantó ante ellos, como desafiando aquel bosque. Ya está bien. Esto es una puta locura. Seguro que todo está en calma ya. Volvamos. No pienso pasar la noche congelándome el culo entre matorrales. Nadie se atrevió a contradecir a la temible bestia. Como una manada agreste, Brian, Alex y Marcus se pusieron en pie y sin mirar atrás enfilaron hacia las luces parpadeantes en la lejanía, lendas de un mundo que nunca se había sentido más ajeno. Entonces el grupo que quedaba intercambió miradas de incertidumbre que finalmente cayeron en Dante en busca de respuestas. Tal vez, no sea mala idea, ya no se escucha nada y se está haciendo tarde, deberíamos volver. El apretón angustiado de Helena hizo mella en la fachada de entereza de Dante. Lejos de apaciguarle, asentó sus peores temores sobre lo ignoto que aún les aguardaba tras la foresta. El grupo en pleno se puso súbitamente en movimiento tras los pasos de Billy y su banda. Apenas intercambiaban palabras, cada cual enzarzado en su propia batalla interna por controlar el miedo atávico a lo desconocido. Solo sus resuellos agitados y el crujir de las ramas bajo sus pies frenéticos rompían la quietud antinatural. La aprehensión fue creciendo con cada paso que los acercaban al internado. Tenían la ominosa certeza de que se adentraban en la boca del lobo, dejando atrás la relativa seguridad de su refugio natural. Una vez cerca del internado observaron más adelante al grupo de Billy detenerse en seco, la visión le robó el aliento a Alex. A la luz mortecina, yacía una chica que le resultaba dolorosamente familiar. Lucy, la tímida compañera de su clase de cálculo. Solo que ya no quedaba nada de su dulce esencia en ese cuerpo maltrecho y abatido sobre el adoquinado. Los ojos vidriosos perdidos en el firmamento, la piel pálida, ropa hecha harapos enmarcando profundas laceraciones. Y el cuello, todos apartaron la vista, reprimiendo una arcada ante la carne desgarrada que dejaba entrever atisbos blanquecinos del esqueleto. Era como si algún animal salvaje la hubiera atacado, no parecía algo que algún humano hubiera podido hacer. Aplacando el pánico, como hipnotizados se arremolinaron en torno al cadáver. Un nudo envolvió la garganta de Dante, sollozos ahogados de Helena resonaban tras él, mientras Javier luchaba contra la urgencia de salir corriendo a refugiarse en la espesura nuevamente. De pronto Liam notó el regusto metálico de la bilis ascendiéndole por la garganta. Porque por mucho que su mente se empeñara en negar la evidencia, aquella desdichada no podía estar ahí tendida, muerta. No después de lo relatado por Helena. No cuando el internado frente a ellos permanecía inquietantemente silencioso, aparentemente inocente. Un denso silencio se abatió sobre el grupo. En shock contemplaron el macabro hallazgo que yacía a sus pies cual mensaje en clave cifrado. Fue Alex quien lo quebró, pasándose una mano por su desgreñada melena leonina. Maldición, ¿pero está muerta? Su inocente pregunta flotó en el aire estático, sin hallar respuesta. ¿Cómo discernir si lo que tenían ante sus ojos era la dulce y risueña Lucy de siempre, o solo su cáscara vacía? ¿Qué carajo le ha pasado? Masculló Javier, aturdido. Billy abrió los ojos más de lo normal. Dante boqueó en busca de aire, luchando contra la claustrofobia que atenazaba su pecho. No era posible, simplemente era demasiado horrible, demasiado absurdo. Oyó susurrar a Liam una plegaria a sus espaldas.
Javier musitaba palabras de consuelo dirigidas a una Elena desconsolada, y la brisa nocturna traía ecos de una realidad tormentosa desatada más allá de su vista. Como atraído por un imán, Alex se acercó a la desdichada con una mueca torcida. Se aproximó tratando de no mirar los ojos cóncavos. Recordó las enseñanzas de su padre, un reputado doctor, sobre aquellos lugares vulnerables donde calibrar un pulso. Los dedos apenas rozaron el cuello ensangrentado cuando un espasmo recorrió ese cuerpo abatido sobre el escenario. Todos contuvieron el aliento un segundo eterno. Luego ese torso se arqueó sobre sí mismo. La cabeza maltrecha giró con un leve crujido cervical, los labios agrietados abriéndose en un graznido gutural. Los pulmones de Alex se vaciaron de golpe. Atinó a retroceder en tropel justo cuando las pupilas de Lucy sin atisbo de reconocimiento o empatía le dedicaran una mirada asesina, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el engendro se abalanzó sobre el brazo izquierdo de Alex hincando los dientes hasta el fondo. Alex apenas tuvo tiempo de proferir un alarido. La sangre manaba a borbotones, salpicando aquel camino adoquinado que habían caminado juntos cientos de veces, las fauces masticaban frenéticamente, desgarrando más carne en su implacable abrazo. Alex aullaba de dolor, incapaz de zafarse, y la chica con el cuello destrozado y en un ángulo antinatural, casi imposible, o normalmente imposible, se aferraba al brazo como un malinois entrenado, a diferencia que aquella mirada muerta de Lucy mientras hacía algo tan violento y atroz la diferenciaba de cualquier animal, o cualquier ser vivo. El crujir de venas y ligamentos puntilló la grotesca escena que pareció eterna, una imagen que quedaría tatuada en la mente de todos los presentes. Como una pantera, Billy se abalanzó sobre el engendro. Los furiosos puñetazos rebotaban en la criatura como si su carne se hubiese vuelto de caucho. Ni las patadas ni las piedras lograban que aflojara su férrea mandíbula, firmemente anclada al sangrante brazo de Alex. «Dispara, maldita sea», aulló Billy, fuera de sí. Brian dudó, renuente a apretar el gatillo contra lo que hacía pocas horas era una dulce e inocente chiquilla. «Hazlo ya», bramó Billy. Conteniendo un sollozo, Brian cerró los ojos con muda disculpa y con manos temblorosas descargó un tiro. El estampido resonó multiplicado por el eco, la bala atravesó la cintura de Lucy, una parte de la pelvis destrozada mostraba el hueso roto incrustado en partes de la piel, pero el monstruo ni se inmutó. Solo siguió desgarrando el brazo de Alex entre espasmos y alaridos de dolor. Incrédulos, vieron el agujero humeante en su cintura, resumando un fluido negruzco. Con eso comprobaron que Brian no había fallado su tiro, pero aquella cosa no sentía dolor, era algo que desafiaba todo lo que conocían hasta ese momento. Comprendiendo que no tenía alternativa, volvió a apuntar con mano temblorosa, esta vez a la cabeza. El disparo retumbó, el proyectil destrozó el cráneo como una sandía madura, masa encefálica y fragmentos óseos salieron despedidos contra el adoquinado. Por fin la criatura se desplomó, liberando a un ensangrentado Alex al borde del síncope. Durante unos instantes, todo pareció congelado en el tiempo. Jadeantes, contemplaron la masa sanguinolenta y reconocible que segundos antes fuera su dulce compañera. La moneda había sido lanzada. A partir de ese instante, era matar o morir. Aún en shock, contemplaron como Alex sollozaba arrodillado y abrazado a su brazo mutilado, tratando infructuosamente de contener la hemorragia. Y cuando creían haber despertado de la pesadilla, a la lejanía, los débiles aros de luz de algún edificio iluminaron un montón de rostros desfigurados, miembros mutilados y ropas hechas jirones cubiertas de sangre aún fresca, prometiendo tormentos peores aún por llegar. Una desquiciada parodia de los estudiantes que alguna vez recorrieron aquellos pasillos inocentemente ahora eran la representación en vida de la muerte. No quedaba nada humano en la frenética estampida que se abalanzaba sobre ellos, sedienta, implacable. Solo eran muñecas rotas con una directriz macabra grabada a fuego: aniquilar todo atisbo de vida en su camino. El pánico se alojó como un grano en la garganta de Dante mientras la manada espectral ganaba terreno a pasos veloces pero descontrolados. El mensaje estaba claro: ese mundo ya no les pertenecía. A partir de ahora, no habría más lugar para ellos que en el estómago insaciable de esas bestias desencadenadas que parecían salidas del Averno. Tenían los segundos contados. Poseídos por el pavor, rompieron a correr sin rumbo fijo atravesando jardines y parterres como almas que lleva el diablo.
Los vestidos de gala manchados en pintura y disfraces improvisados restaban movilidad, pero ninguno se atrevía a reducir la vertiginosa carrera. A pesar de la oscuridad, el reguero carmesí dejado por Alex era inconfundible. Corría intentando alcanzar a los demás, un único pensamiento martilleaba su cráneo febril: sobrevivir. Una punzada candente le atravesaba el hombro con cada pisada. Alex apretó los dientes al correr, momentáneamente cegado por el sudor escocedor que le empapaba los ojos. El internado y el bosque a su lado parecían girar a su alrededor. Notó cómo con cada paso se le iba el aliento. Le faltaba el aire. Los pulmones ardían igual que su herida palpitante. Trató de llamar a sus amigos, pero la voz se negó a salir. Las rodillas se dieron como si de pronto pesaran toneladas y Alex se precipitó de bruces contra el suelo húmedo, su mejilla amortiguando el impacto. El olor musgoso a tierra mojada se entremezcló con el metálico de la sangre empapando su camiseta. Brian fue el primero en darse cuenta. Frenó en seco ignorando los gritos que lo conminaban a seguir. Alex. Aguanta, amigo. Sus zapatos resbalaron en la sangre abundante mientras sostenía a Alex con la mirada desvanecida. Los demás, jadeantes, contemplaban la escena sin atreverse a acercarse. Entonces, sobre los quejidos roncos de Billy, les llegó el rechinar de sonidos guturales de decenas de muertos vivientes acercándose vertiginosamente. El rostro compungido de Brian al erguirse fue elocuente: no había nada que hacer. Debían seguir huyendo o perecer todos. Con Alex convertido ya en cebo de una manada hambrienta. Con el corazón desgarrado en un mar de culpa e impotencia, echó a correr sin atreverse a mirar atrás. Pero los desgarradores gritos de Alex al ser despedazado lo perseguirían hasta la tumba, grabados a fuego en sus retinas. La fuga desesperada por jardines y parterres fue un borrón de adrenalina y cimbreantes siluetas bajo la luna llena. Con los pulmones como fuelles agónicos irrumpieron en los oscuros dormitorios, giraron una esquina y corrieron hacia el alojamiento más cercano, el que Dante compartía con Marcus. Tras un chasquido liberador, la puerta cedió y la pandilla se abalanzó al interior cual búfalos estampida. La puerta se cerró a sus espaldas como la tapa de un ataúd. Jadeantes, se dejaron caer contra la pared, presas de sollozos convulsos y temblores incontrolables. Aquella pesadilla sobrepasaba los límites de lo concebible. Y estaban atrapados en su epicentro sin posibilidad de huida. En sus pulsaciones desbocadas les resonaba un estrépito gutural, reverberó en las paredes seguido de una sarta de gruñidos famélicos. La manada les había captado el rastro. Aterrados, apilaron la cómoda contra la entrada en un precario intento por atrancarla. Intercambiaron miradas de pánico. Habían logrado escapar, pero ¿hasta cuándo resistiría su débil refugio contra la amenaza de la jauría al otro lado? Acurrucados cual conejos asustadizos, cada crujido del viejo entablado parecía un trueno y contenían la respiración cada vez que una sombra se recortaba bajo el resquicio. Sabían que la muerte merodeaba al otro lado. Ninguno se atrevía a romper el sepulcral silencio, temerosos de que cualquier sonido atrajese a los monstruos al acecho tras la puerta. Así que callaban, agazapados, rogando que el festín de ultratumba no se alargara hasta su escondite. Cada roce o golpe en las puertas contiguas los hacía encogerse, temiendo que sus fragantes aromas atravesaran paredes y llegaran hasta las fosas nasales de la jauría. Helena se acurrucó sollozando contra el pecho de Dante, buscando un consuelo que él estaba lejos de ofrecer. Acarició su greñudo cabello embadurnado de pintura rojiza, su mente febril sopesando opciones de huida cada vez más remotas. Y cuando los infernales aullidos cesaron de golpe, supieron que solo era la calma que precede a una mayor tempestad. Algo aún más siniestro se estaba gestando ahí afuera en la noche. El habitual desorden adolescente de la alcoba cobró un aire siniestro, aunque al mismo tiempo el olor familiar a ropa sucia, libros polvorientos y colonia barata nunca les había reconfortado tanto. Uno a uno fueron recobrando la compostura, sin atreverse siquiera a musitar dado lo fútil de cualquier palabra. Brian acunaba su pistola cual salvavidas en medio del océano. Los hombros de Javier convulsionaban en quejidos mudos. Dante sostenía la mano de Helena, transmitiendo su terror a flor de piel. Y hasta ese día nadie había visto a Billy llorar. El internado era ahora territorio hostil gobernado por enemigos innombrables. Y ellos,
un insignificante puñado de adolescentes asustados y atrapados en sus fauces hambrientas sin posibilidad de escape. Las horas se estiraron perezosas entre resuellos contenidos. Nadie se atrevía a verbalizar la horripilante realidad, temiendo que al ser pronunciada se hiciera aún más real. Así que callaron, agazapados, rogando que el sueño derrotara al miedo. Mañana quizás la aterradora pesadilla se desvanezca y todo vuelva a su cauce, pensó la mayoría. Aunque en el fondo sabían que sus vidas acababan de quedar marcadas a fuego. El mundo había enloquecido, y ellos eran solo diminutos peones en el tablero. Tras lo que pareció una eternidad en vela, uno a uno fueron sucumbiendo al agotamiento. Incluso con el caos desatado al otro lado de la puerta, la extenuación pudo con ellos. Fue entonces, en ese estado crepuscular entre la vigilia y el sueño, que la pesadilla se abatió sobre Dante sin piedad. Imágenes sueltas al principio, luego un vertiginoso torrente de escenas atroces teñidas de rojo. Se vio a sí mismo caminando entre los restos del internado, ahora un enorme matadero con cadáveres mutilados por doquier. El hedor a carne putrefacta era insoportable. En cada rostro desfigurado creyó reconocer a antiguos compañeros, profesores. Súbitamente la tierra se abrió bajo sus pies y comenzó a descender por una rampa interminable de vísceras palpitantes y manos huesudas que se agarraban de sus tobillos, suplicando auxilio en roncos gemidos. Dante se despertó empapado en sudor frío y con el mal presentimiento de que su sueño no era sino un negro presagio de lo que estaba por venir. Helena enseguida intentó tranquilizarlo, tomándole la mano en un gesto que pretendía ser reconfortante. Mas en sus pupilas se leía el mismo pánico atávico, mezclado con profunda confusión. A su alrededor, el resto se espabilaba lentamente, como emergiendo de una quimera compartida. Rostros ojerosos y miradas perdidas confirmaban que nadie había conciliado un sueño tranquilo. A la mayoría les costó confirmar que todo lo que vivieron no se debía a una desafortunada pesadilla. Frotándose los ojos legañosos, Javier se aproximó quedamente a Dante, aún apostado en el sillón junto a la ventana. ¿Crees que es seguro salir ya? Dante asomó un ojo por la cortina, observó el aparentemente pacífico patio exterior. Salvo por unos cuantos cuervos y secando un bulto sanguinolento, nada se movía bajo los tímidos rayos de sol mañanero. No lo sé. Y cuando todo el mundo por fin despertó, Liam exteriorizó el interrogante que flotaba denso en el ambiente. ¿Qué demonios hacemos ahora? Sobrevivir. Salir de aquí es un billete sin retorno al más allá. Terció Brian, que estaba recostado a un lado de la puerta sin quitarle la vista a su revólver. Lo mejor será esperar aquí a que lleguen a rescatarnos, salir sería un suicidio, dijo Javier con fingida jovialidad. Ninguno se atrevía a verbalizar la posibilidad de que nadie fuera a rescatarles. De que lo de fuera, fuese lo que fuese, hubiera arrasado cualquier rastro de cordura o civilización más allá de esos muros. La esperanza, aunque improbable, suele ser la idea más reconfortante. Las horas transcurrían pesadas en la lúgubre vigilia. El sol en su cenit parecía burlarse de su cautiverio dorando las paredes que los aprisionaban. Atajar la creciente sensación de claustrofobia por medio de vanas distracciones resultó la única forma de esquivar, al menos transitoriamente, el terror a lo desconocido que les aguardaba más allá de los frágiles muros. Liam pasaba las hojas del polvoriento Spiderman con dedos temblorosos, como un poseso. A su lado, Javier garabateaba esquemas de anatomía humana de un libro escolar. Helena dormitaba. Brian desmontaba su Colt una y otra vez, recitando para sí los nombres de cada pieza como un mantra protector. Solo Marcus parecía ajeno, tumbado en silencio en su cama clavando una mirada ausente en las tablas de madera de la litera superior. Dante intuía los oscuros pensamientos que atravesaban esa mente privilegiada. Y el escalofrío que le producían no tenía nada que ver con el terror a la amenaza exterior. El rugir cada vez más constante de sus estómagos vacíos llenaba el ambiente con ominosos recordatorios de su precaria situación. El lavabo del baño les proveía de agua potable y les quitaba la sed. En algún punto del día los jóvenes manchados en pintura se acercaron al baño para lavarse un poco y se cambiaron con ropa más cómoda que Dante les dio. El guitarrista leía en los ojos cada vez más extraviados de Marcus que lo acusaban en silencio de todos sus males. El ambiente se había vuelto irrespirable a base de roces y reproches mudos. La posibilidad de un estallido violento era ya un huésped más codeándose con ellos en la exigua ratonera.
Hasta que el chico de petulante peluquín engominado, ahora despeinado por el sudor, se levantó y comenzó a dar vueltas por la habitación, con el ir y venir de forma errática. El resto aguardaba encogido, temeroso de que en cualquier momento su endeble cordura saltara también por los aires. Cuando Billy plantó una patada al armario, descargando su frustración, Dante apretó los puños hasta crujir. El miedo a la amenaza exterior iba dando paso al pánico de quedar atrapado con una fiera embravecida. «Me largo de aquí. Paso de seguir encerrado con estos idiotas, buscaré algo de comida», espetó Billy, sus tripas secundando el ultimátum con un sonoro rugido. «Nadie te detiene, valiente, sal si te atreves», replicó Dante con sorna. Por un instante creyó que su provocación había colmado el vaso. Pero para su sorpresa, Billy, tras un hondo suspiro para envalentonarse, sacó su navaja suiza y acto seguido movió la cómoda lo suficiente para abrir la puerta, se asomó, abrió y husmeó el panorama del pasillo. Conteniendo la respiración, todos se arremolinaron tras él, expectantes ante lo que pudiera aguardar al otro lado. Pero solo les recibió un silencio sepulcral, roto por sus resuellos contenidos. Tras lo que pareció una eternidad, Billy se aventuró al exterior con pasos cautelosos. El resto observó desde la seguridad del refugio, alerta al más mínimo indicio de amenaza. Billy caminó por un pasillo aparentemente vacío, hasta que el crujir de huesos rotos resultó ensordecedor en el silencio abisal. Estupefacto, contuvo una exclamación al ver emerger la dantesca visión arrastrándose penosamente por el pasillo, impulsado por mórbidos tendones ya sin función, ajeno a todo salvo el hambre voraz que lo impulsaba. Las cuencas vacías sin ver hacia adelante, desprovistas de cualquier humanidad, la mandíbula abierta con distensión antinatural chorreaba hilillos de fluido rojo oscuro sobre el piso brillante. Uno de sus brazos colgaba por un hilo de tendón lacerado. La piel a medio arrancar dejaba entrever el blanco nacarado de un fémur al descubierto raspando la madera de la pared. Lo que quedaba de lo que solía ser un cuerpo humano eructaba en su avance, rugidos guturales que iban apagándose igual que la llama de una vela al expirar. Siempre de frente como un macabro soldadito de juguete que nadie se atrevía a detener. Había quedado reducido a un cascarón hueco. También su alma, encerrada en ese antinatural vehículo contra toda voluntad. Conteniendo una arcada, Billy buscó apoyo contra la pared, incapaz de procesar el horror. «Bulba». Una voz mascullada y llena de dolor alcanzó a salir de la voz del cuerpo caminante. «Alex», titubeó Billy, en shock. Cuando la mirada vidriosa de la criatura se posó sobre él, emitiendo un balbuceo gutural, supo que no era solo el cascarón de Alex lo que se alzaba de entre los muertos. Con un gemido lastimero, redobló su grotesco avance, como un cachorro que responde al silbido de su dueño. «Buen». El balbuceo perforaba los oídos de todos mientras luchaba por acortar la distancia, a pesar de las mutiladas piernas que le ralentizaban. Billy se apresuró a regresar al refugio improvisado. Su expresión lívida fue suficiente para que Brian cerrase de golpe, atrancando la entrada mientras Billy vomitaba bilis en el baño. Encajado tras la puerta, el maltrecho engendro aporreaba y arañaba la madera con sus mondas en un intento por acceder al codiciado festín humano, aunque dado a su débil estado, no representaba una gran amenaza. Todos se miraron entre sí, confirmando la horripilante certeza. El mundo que conocían se había tornado en una espeluznante dimensión desconocida donde la muerte no significaba descanso. Y sin embargo conservaban suficientes retazos de memoria como para reconocer a viejos amigos y alimentarse de ellos. Desde adentro se escuchó lo que quedaba de Alex chocar contra la puerta en repetidas ocasiones, intentando entrar. «¿Qué carajo es todo esto?», inquirió Billy, su mirada buscando respuestas entre los rostros perplejos que lo rodeaban, pero solo encontró ojos cargados de incertidumbre. «Esto es como un maldito mal sueño», susurró Liam, sus propias palabras resonando como un eco de la confusión que todos compartían. Sumidos en la penumbra, todos rumiaban teorías tratando infructuosamente de hallarle sentido a la absurda pesadilla. «Tiene que haber una explicación racional. Quizás sea un virus, o una toxina alucinógena», dijo Javier. «Olvídate de la ciencia. Esto es cosa del demonio, castigando nuestros pecados», mascullaba Marcus rezagado en un rincón, santiguándose repetidamente.
Callaron abruptamente cuando el golpeteo frenético tras la puerta recrudeció. Liam musitaba con aire ausente. Esto es una pesadilla, tiene que serlo. Voy a despertarme en cualquier momento en mi cama. Pero los más profundo de su ser, todos sabían que no existía huida posible. ¿Muertos, vivientes? Algo así como, zombies. Cuestionó Javier. Los demás intercambiaron miradas de preocupación, renuentes a validar tan descabellada posibilidad. Callaron súbitamente ante la posibilidad, con la verdad abriéndose paso en su mirada. Porque lo que habían presenciado ahí fuera trascendía toda lógica o ciencia conocida. Y sin embargo, ahí estaban. Recluidos. Acorralados. Con las fauces de la muerte susurrándoles al oído desde el otro lado de la puerta. Atrapados en su propia alcoba, el constante aporrear contra la madera marcaba el implacable paso de las horas. Los resuellos y gemidos lastimeros de Alex eran un macabro recordatorio de que incluso la muerte había perdido su carácter definitivo. El estómago les rugía agresivamente reclamando alimento. De vez en cuando, alguna descarga lejana que hacía estremecer los cristales distraía momentáneamente a su incansable centinela. Hasta que parecía que por fin se había alejado, distraído por alguno de esos sonidos lejanos. El lento desfilar de las horas en esa angosta celda estaba borrando cualquier noción de tiempo o espacio exterior. Solo la aparición gradual de estrellas tras la ventana permitía conjeturar el paso de día y noche. Con el crujir de tripas como único recordatorio físico del encierro, el grupo iba adoptando un inquietante silencio solo roto por murmullos nerviosos o maldiciones farfulladas. Y es que hablar requería un esfuerzo sobrehumano en su agotado estado mental. Apenas cruzaban miradas cargadas de creciente recelo. Los rayos lunares diseccionaban el refugio que ahora parecía más una celda, encontrando rostros demacrados sumidos en un estupor creciente. De vez en cuando alguien maldecía por lo bajo. Los murmullos agonizantes habían cedido paso a una pesada bruma de silencio e impotencia. Acurrucada envuelta en una manta, Elena los contemplaba con ojos velados por la más desoladora melancolía. Veía el fin acercándose a una velocidad pasmosa, la cuenta atrás de las pocas horas que aún mantenían un precario barniz de humanidad, pensaba en su madre que está en la ciudad, pero sobre todo en su hermano menor al que solía extrañar cada día y noche que pasaba en el internado, no podía dejar de preguntarse si estaría bien. Seguramente los demás chicos que estaban encerrados tendrían preocupaciones similares. Y ahí en la oscuridad, el miedo y la claustrofobia volvieron a envolverlos. Incapaces de descansar, los rostros demacrados del grupo adquirieron rápidamente un inquietante tinte fantasmal bajo la luz blanca que se filtraba por las rendijas. La tensión en la pequeña habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cada minuto allí enclaustrados era una lima sorda desgastando la cordura. Apenas hace unos días reían despreocupados en su pequeño escondite, tramando aventuras infantiles sin medir consecuencias. Apenas ayer el futuro rebosante se extendía frente a ellos, repleto de promesas ambiciosas y sueños ebrios. Incluso sus rivalidades resultaban entonces tan inocuas, apenas un juego de niños. ¿Quién les iba a decir que esa medianoche fugaz sería el último suspiro de todo lo que amaban? Y en aquella crispación febril, la mente de Dante comenzó a divagar en pos de algún consuelo contra la realidad circundante. Los recuerdos acudieron vívidos como fotografías anticuadas, escenas de una vida lejana donde aún reinaba cierto grado de inocencia, conciertos en la ciudad, el primer beso con Elena, las estrellas cintilando cómplices sobre sus cabezas mientras el mundo dormía ajeno al paraíso efímero que habían construido en su escondite. Pero al abrir los ojos la pesadilla regresó redoblada, las visiones de tiempos mejores saltando hechas jirones igual que la piel de su propia espalda. Y Dante comprendió con amargura que aquellos retazos luminosos no eran más que espejismos bailando en las sofocantes dunas del Averno. Otra mañana los recibió enjaulados en ese cubículo hermético, el hambre y la ansiedad hacían estragos sobre sus lacerados nervios. Ojeras violáceas se marcaban bajo ojos inyectados en sangre. Solo la amenaza exterior parecía mantener a raya los crecientes conflictos internos. La Colt de Brian era imán de todas las miradas, recelosas unas, suplicantes otras, todas temerosas de que en cualquier momento su cordura saltara por los aires. Al igual que la temible hoja que Billy no se desprendía ni para dormir. Sabían que tenían los minutos contados antes de sucumbir o matarse entre ellos.
Ni las peores pesadillas suscitadas por cualquier ente maligno allá afuera podrían igualar el horror de una mente humana siendo lentamente empujada más allá de sus límites. La poli no va a venir. Hay que aceptarlo de una vez. Hace días que tendríamos que haber visto las luces azules si realmente esto no se hubiera ido a la mierda completamente, sentenció Brian. Un silencio de ultratumba se abatió sobre el grupo, asimilando sus lúgubres palabras. Tenemos que largarnos ya de este puto agujero. Conseguir un coche hasta la ciudad y contactar allí con el ejército. Algo se podrá hacer, carajo, exclamó Billy despotricando como un energúmeno. Liam musitó una plegaria por lo bajo. Javier permanecía encogido y ausente. ¿Y si en la ciudad está igual, o peor? Dante se atrevió a verbalizar el innombrable pensamiento que todos acallaban. La propuesta de Dante flotó en el ambiente cargado de la habitación, pesando sobre ellos como una lápida. Nadie se atrevió a verbalizar la horrible posibilidad durante lo que parecieron siglos. Entre maldiciones ahogadas, Elena rompió a llorar desconsolada en su regazo. Demasiado espantosa y plausible resultaba esa posibilidad. Tendrían que comprobarlo por ellos mismos. De una forma u otra, estaban decididos a escapar de esa ratonera o expirar en el empeño. Finalmente Javier carraspeó, taladrando a Billy con su mirada. Sea lo que sea, esa infección tuvo que originarse aquí. Allí fuera seguro que hay un perímetro de seguridad. ¿Eres idiota o qué te pasa? Ladró Billy, esto es endémico, imbécil. Parece diseñado para jodernos vivos. Se enzarzaron en un duelo de miradas glaciales ante la creciente alarma del resto. Dante se interpuso blandiendo el brazo en alto. Basta. No está la cosa como para pelearnos entre nosotros. Lo primero es salir de este maldito lugar y conseguir provisiones. Luego ya veremos a dónde ir. A su gesto adusto nadie osó llevarle la contraria. La tormenta aún estaba por desatarse sobre sus desprotegidas cabezas. Y antes de que escampase, lo peor estaba aún por llegar. La ciudad tiene que estar a salvo, allí hay policía, hospitales, no puede haber caído tan bien, musitaba Liam en un intento por autoconvencerse. El tintineo del tambor de la Colt contra el suelo era como las agujas de un reloj recordándole su tiempo suspendido en el limbo. Brian se frotó el rostro con desesperación y dijo: tenemos dos opciones, quedarnos aquí recluidos hasta que la muerte nos libere. O jugárnosla, buscar suministros y tratar de alcanzar la ciudad. Quizás haya otros supervivientes. Todos sopesaban sus exiguas posibilidades cuando Billy se alzó de un salto. Yo no pienso hacer de conejillo de indias para esos bichos. Prefiero morir luchando que encerrado como una rata. ¿Quién viene conmigo? Se hizo el silencio. La opción de partir era tentadora pero mortífera. Y sin embargo, ¿qué esperanza les quedaba ya allí dentro? Dante apretó la mano de Elena buscando una respuesta en sus ojos esmeralda. ¿Se atreverían a desafiar a la parca persiguiendo la quimera de un refugio seguro? Tras un acalorado intercambio de propuestas infructuosas, Javier impuso finalmente el plan más razonable. Lo primordial es conseguir un vehículo, algo lo bastante grande para salir de aquí. ¿Algún experto al volante entre nosotros? Yo. Dante y Brian intercambiaron una ominosa mirada al responder al unísono. Tras el sincero ofrecimiento de los dos, todas las miradas convergieron en Billy, que se irguió orgulloso. Mis viejos me dejaban conducir su Mercedes desde los 15. Conozco este lugar como la palma de mi mano, podría sacarnos de aquí hasta con los ojos vendados. Elena puso los ojos en blanco, Javier soltó un resoplido burlón. Ya, claro, capaz de confundir el acelerador con el limpiaparabrisas y estamparnos contra un árbol antes de salir de los jardines. Las carcajadas nerviosas aliviaron unos segundos la tensión. Brian se frotó la perilla incipiente, pensativo. Bueno, da igual, manos extras siempre vienen bien ahora, ¿de dónde sacaremos el auto? El precario esbozo de sonrisa en los demacrados rostros hablaba de una frágil tregua ante la necesidad de huir de allí. Pero todos sabían que la alianza pendía de un hilo muy fino. Hay muchos autos en el estacionamiento, el problema será conseguir las llaves, dijo Dante. Sé de varios profesores con auto, y algunos alumnos, agregó Liam.
Para eso tendremos que buscar una de esas cosas y quitárselas, mencionó Elena. No suena como algo sencillo, tal vez haya otra forma, dijo Brian. El silencio fue roto por una risotada sarcástica de Billy. Sí, claro. Disculpe, buen zombie, ¿me permite sus llaves? Prometo cuidar bien su vehículo. El comentario solo consiguió alguna que otra mirada de desprecio contra Billy hasta que Brian habló nuevamente. Tengo una idea, la camioneta de Stevenson siempre está aparcada en el estacionamiento. Por alguna razón odia conducir su propio coche, lo mencionó en alguna clase, así que es posible que ni siquiera mueva las llaves de su pequeña cabaña. Stevenson, menos mal que el muy capullo no volverá a ponerme un cero, intentó bromear Liam, pero la risa se le congeló en la garganta. El sepulcral silencio revelaba la inquietud que les producía imaginar lo que podrían hallar al buscar las llaves. «Vive en una de las cabañas del lago, ¿verdad?», preguntó Dante. «Sí, como otros profesores. Ese viejo cascarrabia seguro que duerme con ellas debajo de la almohada. Habrá que hacerle una visita a su nidito, propuso Javier mientras se estiraba. Brian se relamió los labios resecos antes de hablar. Da igual si encontramos las llaves encima de su cadáver o en su bolsillo. Necesitamos ese coche, así que habrá que registrar el lugar de arriba a abajo y tal vez encontremos algo de comida también. Fue Javier quien tomó la palabra, en un tono metódico y analítico. Las cabañas están en la ladera este, tras las canchas de tenis, cerca del lago. Son 4, separadas por árboles y arbustos. La de Stevenson es la más cercana. Brian tomó el relevo, sofocando un escalofrío ante la perspectiva de profanar la morada de su severo mentor. Nunca usa las llaves, así que deben estar por algún sitio dentro. Habrá que registrar a conciencia, aprovechando que el tipo estará, indispuesto. En pocas palabras, disecando su cadáver si es preciso, ¿no?, sentenció Liam, impávido. Todos los profesores estaban en el gimnasio, no debería haber nadie dentro de la cabaña. Además, en todo el día no hemos escuchado alguna de esas cosas, con suerte se habrán alejado lo suficiente, agregó Elena después de limpiarse las lágrimas. Muy bien, compañeros, parece que tenemos la primera parada en nuestro viaje. Solo queda llegar allí sin convertirnos en el desayuno de esos hijos de perra, concluyó Javier. Tras el vehemente discurso, todos asintieron y se dispusieron a ultimar los detalles. El primer tramo de su dantesco viaje empezaba a tomar forma. Dante asintió, sopesando sus exiguas posibilidades. La suerte estaba echada. Ahora solo cabía trazar una hoja de ruta y encomendarse en cuerpo y alma a algún dios. El grupo se preparó para salir de la habitación. El escalofrío recorrió a todos esa vez. Tras una última inspección de pasillos y patio a través de la ventana, Dante lo confirmó. Despejado, es ahora o nunca. Todos contuvieron el aliento mientras Brian y Billy desatrancaban la puerta. Uno a uno fueron saliendo al exterior, crispados como látigos. Agazapados cual comando entraron al tramo más expuesto hasta guarecerse tras los árboles del jardín, alerta al más leve sonido. Allí compartieron un silencioso asentimiento antes de internarse en la maleza en dirección a la cabaña del profesor. A sus espaldas erguía imponente la muralla del internado, cual fortaleza sitiada de ultratumba. El lugar contaba con un aire fantasmal, como si la tierra se hubiera tragado a todo el mundo a excepción de ellos. A pesar del sol de justicia, a Dante la luminosidad le pareció lúgubre, carente de calor. Incluso los cantos de los pájaros transportaban ecos fúnebres, presagiando lo que se ocultaba más allá. Con el corazón desbocado, el joven guitarrista se encomendó mentalmente a los cielos. Quizás en unas horas ansiara no haber salido nunca de esa segura celda que suponía su cuarto. Con un tramo del camino recorrido, Marcus se detuvo en seco, casi paralizado y con los sentidos alerta. Los demás intercambiaron miradas de extrañeza. «Escuchen», siseó Marcus. Todos aguzaron el oído, pero solo se percibía el silencio antinatural. «No oigo nada, Marcus, sigamos antes de que alguien nos vea», apremió Billy. Pero Marcus estaba ido, escudriñando los alrededores con ojos desorbitados. «Nos siguen, lo sé, tenemos que salir de aquí ya», graznó con voz ronca. Brian intercambió una mirada de preocupación con Billy.
Su amigo no parecía el mismo desde que comenzó todo. «Cálmate, Marcus, no hay nadie siguiéndonos, estamos solos», trató de apaciguarle Liam, posando una mano sobre su hombro. Pero Marcus se zafó bruscamente, mirándolo con una mezcla de miedo y furia. «No me toques. Tenemos que largarnos antes de que sea tarde», aulló. Brian dio un paso al frente, intentando calmar los ánimos. Sabía que un Marcus fuera de control podía convertirse en una bomba de relojería. «Amigo, relájate, alguien nos va a escuchar, estás muy alterado», dijo con tono conciliador. Marcus abrió la boca para protestar, pero la mirada severa de Brian le hizo morderse la lengua. Bufando, se dio la vuelta y echó a andar murmurando maldiciones. Javier y Dante cruzaron una mirada de alarma después de ver la escena mientras caminaban en silencio. Al llegar al semicírculo de casitas frente al lago, compartieron una mirada recelosa. Creían percibir sombras fugaces tras las cortinas de las solitarias cabañas. «Silencio, puede que no seamos los únicos aquí», susurró Javier. «Esa es», apuntó Brian a la primera cabaña. Separarse era arriesgado, pero registrar de esa forma cada morada llevaría menos tiempo, así que optaron por hacerlo. «Nosotros iremos a la del fondo», indicó Dante. «Si ocurre algo, denos alguna señal». Brian asintió y junto a Marcus y Billy se enfiló hacia la vivienda más cercana. Conteniendo la respiración y se deslizaron frente a la primera puerta. «Yo iré primero», indicó Billy y acto seguido giró el picaporte con extremo sigilo, temeroso de lo que un leve chirrido pudiera atraer. Su instinto le decía que podrían haber más depredadores merodeando en busca de una presa frágil y sanguinolenta a la que hincar el diente. La puerta abrió con facilidad. A Brian pareció extrañarle que no estuviera cerrada, pero no le dio importancia. Una vez dentro, la estancia, trufada de memorias ajenas, cobraba un aire lúgubre. «Parece que no hay nadie, iré a buscar a los cuartos. Marcus, ven conmigo», dijo Billy y Marcus obedeció. Brian repasó la sala, caminando sobre una alfombra afelpada color café. Sobre la chimenea se alineaban las fotografías familiares de un Stevenson proveniente de otra época. Una donde Brian no tenía que espiar por encima del hombro, empuñando su Colt en busca de amenazas innombrables. Se detuvo observando la cara del profesor más joven y sonriente, sin el bigote que tanto lo caracterizaba, junto a lo que parecía ser una niña pequeña, probablemente su hija. Un eje de melancolía golpeó a Brian mientras recorría las demás fotografías con la mirada. Hurgando en los cajones, Brian dio rápidamente con un llavero rematado por una gran B. «Bingo. Sabía que el cabrón la tenía aquí». Tras hallar las ansiadas llaves, inspeccionó el lugar un poco más mientras jugueteaba con ellas. Fue entonces cuando lo vio, un teléfono colgando de su cable, sobre una gran mancha cobriza en la alfombra. Brian se paralizó. Eso solo podía significar una cosa. Con el corazón desbocado, siguió el reguero negruzco hasta la entrada. ¿Cómo no lo habían notado antes? Retrocedió sobre sus pasos, maldiciéndose por haber bajado la guardia. De repente, un estruendo proveniente de la cocina lo sobresaltó. El ruido de cacerolas y cristales estrellándose contra el suelo. Brian amartilló el arma con dedos trémulos. Los latidos atronaban en sus oídos, ensordeciéndolo. El estrépito provino claramente de la cocina. Apuntando hacia el origen del sonido, avanzó pegado a la pared. Gotas de sudor perlaban su frente mientras luchaba por controlar la respiración. Fuera lo que fuere, no pensaba dejarse sorprender. Esta vez no cometería el error de confiarse. Si había algo ahí con intenciones hostiles, lo recibiría con una lluvia de plomo. Con todos los sentidos en alerta máxima, Brian encaró la puerta entreabierta, agazapado tras la Colt. Si algún familiar lo hubiera visto le habría llegado rápidamente una imagen de su padre a la mente. Contuvo una bocanada de horror ante la estampa en el interior. Salpicaduras carmesíes decoraban las impolutas baldosas blancas de rojo a modo de siniestro Jackson Pollock. En el centro del suelo, la navaja de Billy apareció clavada profundamente en el estómago de lo que parecía ser el cuerpo inerte del profesor Stevenson, mientras que su cráneo estaba siendo reventado y convertido en una grotesca masa de sangre irreconocible. Sobre el cuerpo grotescamente desfigurado estaba Marcus, blandiendo un sartén abollado como arma homicida, pedazos de masa encefálica deslizándose aún entre sus dedos.
Sin mediar palabra, siguió golpeando metódicamente el amasijo sanguinolento e irreconocible que alguna vez fue el rostro de Stevenson, como queriendo borrar todo vestigio de humanidad del difunto con una frialdad antinatural. Los glóbulos oculares reventados colgaban de su cuenca, un destello blanquecino que incrementaba el horror de la escena. Las salpicaduras sangrientas desdibujaban las escrupulosamente alineadas encimeras y electrodomésticos impolutos hasta hace poco. Marcus prosiguió con su labor de borrado de existencia sin inmutarse. Solo se detuvo unos segundos después, tras asestar un golpe seco definitivo e innecesario que astilló por completo el cráneo hundido contra el suelo de baldosas. Con la respiración agitada y pedazos de sesos escurriendo de la sartén y de entre sus dedos, goteando materia gris por la frente, alzó la vista hacia Brian con mirada desquiciada. El muy hijo de perra se comió a Billy. No tuve más remedio que redecorarle el lugar. La nauseabunda visión robó el aliento a Brian. Junto al irreconocible cadáver de Stevenson yacía Billy. De su deforme cavidad nasal manaba a borbotones un caudal escarlata que velozmente teñía el suelo de matices noguera. Su antes petulante rostro mostraba los músculos faciales totalmente arrancados, dejando entrever los dientes al aire, los párpados cortados, dejando descubierta su mirada muerta y apuntando a un suelo repleto de sangre varias veces pisada que se mezclaba con restos de masa encefálica, piel y cartílago arrancado a dentelladas de ese rostro que en su día inspiró admiración y temor por igual. Un regusto amargo invadió las papilas de Brian. Boqueando en busca de aire frente a la carnicería, tambaleó hacia atrás para evitar hundir las zapatillas blancas en el engrudo de fluidos corporales. Aquello sobrepasaba sus peores pesadillas. Mientras se enjugaba el sudor frío de la frente, pudo percibir claramente el crujir de pequeños huesos bajo sus zapatos. El olor dulzón a órganos internos expuestos casi lo hacía vomitar de nuevo. Las arcadas le llegaron a borbotones, reverberando entre aquellas paredes que aún goteaban sesos y órganos humanos. Tuvo que agacharse para no desvanecerse, la bilis chamuscándole la garganta entre espasmos. Y sin embargo allí estaba Marcus, ajeno a la carnicería, silbando despreocupado mientras hurgaba en la nevera como si nada. Sacó un trozo a medio comer de pizza y le propinó un gran mordisco, marchándose de salsa los labios, o al menos Brian prefirió pensar que eso era salsa. Vaya desorden ha dejado el muy cerdo, ¿seguro que no quieres un pedazo? Te vendría bien reponer fuerzas, está deliciosa. Atónito, Brian contempló la escena sintiendo como la realidad se resquebrajaba definitivamente ante sus ojos. Sea lo que fuese que les acechaba allá afuera, no era ni por asomo comparable a la locura de Marcus desatada bajo ese techo. Y de algún recóndito lugar en las profundidades de su alma manó un terror aún más visceral. El miedo cerval a quedar atrapado a merced de esa imprevisible bestia de sonrisa cordial y puños ensangrentados. Brian contuvo la bilis ascendiendo por su garganta y le hizo un gesto para salir de allí, reprimiendo un estremecimiento. Tras atracarse de los escasos víveres rancios hallados en la nevera, Marcus miró de reojo a Brian blandiendo las preciadas llaves. Conseguiste las llaves, genial. Salgamos de aquí antes que Billy se despierte. Con un nudo en la garganta Brian asintió con los ojos llorosos. Una vez fuera Marcus, aún ensangrentado, volvió a interceptar a Brian que vomitaba convulsivamente contra el pasto. Oye, seguro que la otra panda ha encontrado una despensa mejor abastecida. Podríamos coger su botín y largarnos. Total, carne fresca sobra ya por aquí. La voz susurrante de Marcus le erizó los pelos de la nuca. Brian reprimió una mueca, sopesando la sugerencia. Volvió a sentir asco en el fondo, le asustó lo consciente que parecía Marcus en ese momento, era inhumano pero, en esa situación bestial y de matar o morir, la propuesta resultaba tentadora. Pero ¿y si necesitaban a alguno de esos don nadies? A fin de cuentas, eran pares de manos extra para defenderse. Brian se limpió con la camisa y luego contestó aún aturdido. Mejor no calentarles la cabeza, aún. De momento, los necesitamos vivos. El grupo de Dante no tardó mucho en reunirse con ellos nuevamente y Brian notó cómo ellos habían tenido mejor suerte al ver a Liam con una mochila deportiva rebosante en su interior. Por otro lado, Javier contempló alarmado el rostro y ropas salpicadas de Marcus. «Marcus, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Pero Marcus le dedicó una mirada glacial, acallándole en seco. Luego escudriñó ávido el contenido de la bolsa que Liam exhibía,
relamiéndose con avidez mal contenida. Encontramos bastantes la. Marcus le arrebató una lata a Liam, utilizó la antigua navaja de Billy para abrirla y procedió a zamparse el contenido cual animal hambriento, volcando sobre su garganta el dudoso guiso de una sentada. Boquiabiertos, el resto del grupo contemplaba la escena con repulsión. La transformación de Marcus era ya demasiado evidente y perturbadora. Tras encajarse otra lata más sin respirar, les dedicó una sonrisita torcida mientras se limpiaba con el dorso de la mano. Dante con un semblante serio se dirigió a Brian. ¿Dónde está Billy? Brian respondió con una mirada brillosa y un escueto gesto de negación, no necesitó más explicación. Billy había desaparecido para siempre, uno más de los que habían caído víctima de aquella letal plaga con su arrogancia de líder vengativo. Elena y Liam intercambiaron una mirada inquisidora hacia un impasible Marcus, esas manchas que salpicaban aún su ropa detonaban incógnitas ominosas. Pero nadie se atrevió a formular la pregunta que flotaba densa en el ambiente. En el brillo glacial de la mirada de Marcus se atisbaba un depredador a punto de saltar sobre cualquiera osara cuestionar sus actos. Dante asintió resignado y se dirigió a todos. Lo mejor será irnos, no es seguro aquí. Con un nudo en el estómago todos intercambiaron miradas cargadas de significado. Así que con un silencio cómplice y una pesadez en sus ánimos reanudaron la marcha hacia el estacionamiento, sobrecogidos por la metamorfosis del apacible enclave educativo en un páramo de ultratumba. Mientras atravesaban jardines y patios, cada rincón evocaba ecos, fantasmas del bullicio reciente con los que ahora contrasta su abandono. Incluso las mariposas que revoloteaban bajo los ardientes rayos de sol emitían destellos fúnebres, como si transportaran las almas de los caídos en sus alas de ópalo. Los salones antes atestados de alumnos uniformados rebosando energía se convirtieron en mausoleos abandonados, pues tanto los vivos como los muertos parecían haber abandonado el lugar. El decaído grupo llegó a un escampado de asfalto justo al lado de la entrada, el estacionamiento, donde había varios coches ahora sin dueños. Pese al alivio de haber llegado a su objetivo, un extraño temor se apoderaba de todos mientras divisaban la polvorienta Ford Explorer verde aguardándoles en un rincón del aparcamiento. Brian abrió la puerta del piloto sin dejar de temblar y se dejó caer tras el volante, esperando inconscientemente que el legítimo dueño aún pudiera materializarse para disputarle su propiedad. «Dejemos la mochila atrás», dijo Marcus, pero por alguna razón sus palabras no sonaban convincentes y el brillo en su mirada no presagiaba nada bueno. «No hay problema, yo puedo llevar esto», respondió Liam, que cargaba la mochila. Fue apenas un intercambio de miradas, pero Brian lo comprendió al instante. En un movimiento serpentino, Marcus apuntó el reluciente acero de su navaja a la garganta de Liam, mientras extraía de un tirón la mochila. Brian titubeó al momento de desenfundar el arma. «¿Pero qué cara?», balbuceó el chico. Estupefactos, el resto del grupo intercambiaba miradas de pánico ante lo inevitable. Dante emitió un gruñido y dio un paso al frente, solo para toparse con la navaja de Marcus ahora apuntando hacia él. Javier y Elena alzaron las manos, mudos de estupor. Una risita burlona escapó de la garganta de Marcus mientras husmeaba en el interior del botín. «Gracias por traernos tan amablemente la despensa. Brian, vámonos de aquí». Entonces la realidad les abofeteó con crudeza. Estaban siendo traicionados por quienes creían improvisados aliados. Por unos segundos fatídicos, habían olvidado con quién estaban tratando realmente. «No hay necesidad de hacer esto, todos cabemos perfectamente en la camioneta y hay suficiente comida para todos», suplicó Javier. Marcus se giró hacia el moreno, la hoja destelló a pocos centímetros del rostro de un lívido Javier. Dante ahogó un gemido lastimero mientras buscaba desesperado una salida, midiendo sus exiguas posibilidades de desarmar a Marcus sin ser acribillados antes. Dante apretó los puños, sintiendo la impotencia corroyéndole las entrañas. Era consciente que aquel sádico era muy capaz de degollarlos uno a uno solo por diversión. «¿Estás seguro que esa es una buena idea?», preguntó Marcus. Javier tragó grueso al intuir el peligroso sesgo de los acontecimientos. «Por favor, podemos discutirlo», imploró Liam. Marcus, cada vez más nervioso, se giró hacia el rubio. «Me parece que no nos hemos entendido, imbécil. Aquí mando yo».
Dante solo pudo contemplar impotente la mirada enajenada de Marcus justo antes de abalanzarse sobre Liam blandiendo el cuchillo. Liam logró esquivar por los pelos el primer envite, que tan solo le rasgó la camisa y le provocó un corte superficial. Pero la fortuna no le acompañó en la segunda estocada. La hoja se hundió justo debajo de las costillas y durante unos instantes Liam no sintió nada, solo una intensa presión en el abdomen. Hasta que una violenta descarga eléctrica le atravesó, haciéndole caer de rodillas con un alarido desgarrador. La sangre manó abundante, empapando rápidamente la camiseta. Marcus retrocedió, con una mezcla de pánico y éxtasis retorciendo sus facciones. Los chillidos horrorizados de Helena resonaron en el lugar. Dante se arrojó sobre Liam, presionando desesperado la herida ensangrentada en un intento por detener la hemorragia. «Hijo de puta. ¿Qué has hecho?», aulló Dante desesperado. Pero Marcus parecía ajeno a gritos y súplicas, sus ojos centellaban con un fulgor enajenado, empuñando el cuchillo ensangrentado con mano trémula. Estaba a punto de descargar un tercer mandoble cuando el atronador estampido del revólver de Brian lo paralizó todo. El disparo al aire resonó amplificado, espantando a una bandada de cuervos posados en un poste cercano. «Ya basta», vociferó Brian apuntando aún con el arma humeante. Jadeando más por la adrenalina que el esfuerzo, Marcus escupió al suelo sin apartar la mirada de su víctima. Liam yacía empapado en un charco carmesí, sollozando de dolor. La sangre brillaba intensa como las llamas del infierno que parecían arder en los ojos enajenados de Marcus. Había cruzado un punto de no retorno. El chico risueño y bromista que conocían se había esfumado, devorado por una oscura pulsión asesina. El bramido sobresaltó a todos por igual, rojo de ira. Marcus encaraba a un impertérrito Brian, ciego ante el peligro que suponía desafiarlo. «Tú no eres nadie para decirme qué hacer, pendejo. ¿Me oyes? Nadie. ¿Quién te has creído que?». No llegó a terminar la frase. El tronar del arma acalló sus alaridos. Por puro reflejo, todos dieron un paso atrás antes de que el cuerpo sin vida se estrellase contra el suelo con un ruido sordo. La sangre manaba a borbotones de un orificio perfecto que adornaba su frente. La sangre se escurría caliente hacia el ardiente asfalto formando un charco oscuro bajo el rostro petrificado de Marcus. Su mirada inquieta por fin apagada, terminó mirando las nubes que ensombrecieron el lugar. Conteniendo una arcada, Helena se abrazó sollozante al pecho de Dante. El regusto metálico se instaló en sus bocas ante la violencia desatada. Ya no había vuelta atrás tras cruzar esa línea. Brian bajó el arma humeante con mano firme. El peligro había sido neutralizado, pero a un terrible precio.